Y para andar en este tema, conversamos a esta hora con el analista político de la Fundación Konrad Adenauer, Sergio Araya. Un gusto saludarlo, señor Araya. Buenas tardes, gracias por los minutos aquí en CB24. Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes, amigas y amigos que a esta hora sintonizan su noticiero. Estamos a la orden. Bueno, sin duda alguna, el juicio político contra Dilma Rousseff, la ahora expresidenta de Brasil, es el plato fuerte de la jornada informativa de este miércoles. 8 meses y 17 días duró el proceso. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué le espera a Brasil después de esta decisión del Senado? Bueno, vamos a ver, es un tema bastante complicado, usted lo mencionó muy bien. La mayoría de los que hoy la han destituido, 80 senadores, prácticamente una mayoría absoluta, no lo quieren ver como un juicio político. Ellos lo plantean como el ejercicio de un instrumento que el ordenamiento jurídico brasileño tiene predeterminado para situaciones en las que se configura un delito que justifica el uso de dicho instrumental. Recordemos que esta es la segunda vez que se acciona este mecanismo desde el retorno a la democracia más o menos ya continuada de Brasil. La primera vez fue con el hoy expresidente Fernando Collor de Mello, que dicho sea de paso, con una nota al margen, participó en condición de senador en el impeachment que tuvo lugar el día de hoy. Entonces, desde la perspectiva de los opositores a la expresidenta Rousseff, evidentemente no hay tal juicio político. De parte de los aliados de ella y de la propia presidenta, sí hay un juicio político porque se aduce que el delito que supuestamente accionó todo este procedimiento no era tal y que prácticamente se rebuscaron de algún lado algún asunto que permitiera utilizar de manera un tanto oficiosa el instrumento. ¿Qué implica esto? Entonces, implica una sociedad polarizada. Recordemos que además va a quedar bajo la tutela ya ahora sí en forma definitiva del que era hasta hace unos meses vicepresidente del gobierno, exaliado del Partido de los Trabajadores, el señor Ternes, que además representa un partido pequeño de corte liberal que ya ha anunciado una fuerte aplicación de medidas de reestructuración económica, porque tenemos que entender también el contexto en que se desarrolla este proceso. La señora Rousseff estaba enfrentando una recesión importante, un incremento de la inflación, una caída de la competitividad del país, un ensanchamiento de la pobreza, como no se había registrado en los últimos 12 años, y todo esto, pues de alguna forma también contribuyó a que se creara un clima de animadversión social hacia su figura, y si se quiere, empoderó a aquellos que la querían sacar del poder. Entonces, auguramos un panorama complejo, con medidas, reitero, promovidas por el nuevo gobierno que van a ser muy impopulares, que van a ser bastante restrictivas, que pueden sumar a Brasil en una situación de crisis económica muy similar a la que vivió décadas atrás, y todo esto, pues siendo un país tan importante en la geopolítica regional, puede causar algún tipo de impacto en la Fíjese, región en el corto plazo. dejábamos, señor Araya, una pregunta al aire sobre la destitución de la ahora expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Qué significa esta destitución para la geopolítica en Latinoamérica? Sí, bueno, esto va a tener implicaciones muy importantes. Ya tuvo una primera, que es la reacción del presidente Correa del Ecuador, de pedirle a su embajador que regresara a Quito en una clara demostración de insatisfacción con el acuerdo adoptado el día de hoy por el Senado, y un pronunciamiento bastante fuerte de la Cancillería de ese país, acusando de ser esto una especie de golpe de Estado encubierto. Evidentemente, Brasil es un país muy importante a nivel sudamericano e inclusive es una de las potencias emergentes fruto de todo ese proceso de desarrollo económico que ha venido experimentando en las últimas décadas y que en estos últimos años estaba entrando en una especie de desaceleración. Pero evidentemente al interior del Mercosur también esto va a generar algún tipo de repercusión. Recordemos en Perú que la correlación de fuerzas en América del Sur es un poco menos favorable a la posición de Rousseff como lo fue hasta hace algunos años. Hoy gobierna en Argentina un presidente que inclusive ideológicamente es más cercano al que hoy ha sido ungido como presidente del Brasil, como lo es Mauricio Macri. En la misma Venezuela, el equilibrio de poderes que ahora establece la mesa de la unidad opositora con el gobierno de Maduro, desde el legislativo no le permite a Venezuela tener aquella posición tan contundentemente a favor de, en este caso Rousseff, en su momento Lula da Silva, que pudo haber experimentado cuando Hugo Chávez dirigía prácticamente de manera absoluta todos los poderes de ese país. Entonces,
También es una realidad que esto podría ser visto por otros sectores, que algunos tildan de conservadores, como una especie de reacción de opositores a este proceso que había venido liderando Venezuela junto con Ecuador, junto con Bolivia, que de alguna forma se catalogaba más de naturaleza progresista. Pero en términos generales, por supuesto que esto va a crear tensiones, va a crear, puede desacelerar el proceso también de integración que se venía experimentando, especialmente a nivel de América del Sur. Y bueno, Brasil, reitero, en su condición de potencia emergente, pues toda esta inestabilidad política en la que ha estado sumida, pues de alguna forma estaba generando repercusiones en los vínculos que ha tenido, por ejemplo, con Rusia, con Sudáfrica. Brasil tiene hoy participación en un banco que se hizo regional con la participación de capital brasileño, sudafricano, ruso, insisto, indio. Entonces, indiscutiblemente, pues sí, es un tema que mantiene, digamos, los ojos de un importante sector del globo sobre lo que está ocurriendo en el Brasil. Ahora se va a agravar con todo lo que se avecina, repito, todas las medidas que decíamos antes del corte se van a implementar ya ahora con el gobierno completamente oficializado del nuevo presidente, que desde luego va a hacer que Brasil se ensimisme en tratar de resolver sus asuntos internos, deje un poco esa presencia que estaba comenzando a tener a nivel internacional, y en el ámbito económico pues sí puede afectar especialmente las relaciones más fuertes que sostiene con algunos países que mucho dependen para su propio desarrollo económico de los vínculos que sostienen con Brasil. Bueno, señora Araya, estaremos muy atentos a las reacciones que tendrán los distintos países de la región de Latinoamérica en cuanto a la decisión del Senado de suspender a Dilma Rousseff de la presidencia de la República. Agradecemos los minutos, señora Araya. Gracias por acompañarnos acá en CB24 Noticias. Con muchísimo gusto, a la orden y siempre a disposición de ustedes.